Sujetos de derecho y familia en Roma. En el derecho romano, hablar de sujeto de derecho significa identificar a quien reconoce el ordenamiento como titular de derechos y obligaciones. Este punto es crucial porque para Roma, la personalidad jurídica no es un atributo automático de todo ser humano. Es una condición que el derecho atribuye y delimita. Por eso, el análisis debe empezar distinguiendo dos planos. El primero es la existencia humana, es decir, el hecho biológico de vivir. El segundo es la existencia jurídica, esto es, la posibilidad de ser considerado por el sistema como portador de derechos, deberes, poderes y protecciones. La semana se centra en cómo Roma construyó esa existencia jurídica. En términos generales, el derecho romano reconoció dos grandes categorías de sujetos: las personas físicas, que son individuos humanos considerados por el derecho como posibles titulares de derechos, y las personas jurídicas o morales, que son entes colectivos a los que el ordenamiento atribuye personalidad para actuar unitariamente. Esta distinción permite comprender desde el inicio que el derecho no solo regula conductas individuales, sino también organizaciones y fines colectivos. Sin embargo, incluso dentro de la persona física, Roma introduce una idea decisiva. La capacidad no es uniforme. Ser persona no equivale a poder actuar sin límites. La capacidad se gradúa conforme a criterios jurídicos, especialmente la libertad, la ciudadanía y la posición en la familia. Esos criterios se expresan en la teoría de los estatus y explican por qué algunas personas actúan con autonomía y otras bajo dependencia o protección. Desde una perspectiva formativa, este bloque fija una regla de lectura para todo el curso. Antes de preguntar qué derecho existe, hay que preguntar quién puede tenerlo. Antes de analizar una obligación, hay que determinar quién puede obligarse. Antes de hablar de familia o tutela, hay que precisar la posición jurídica del individuo. El derecho romano se entiende, entonces, como un sistema que asigna posiciones jurídicas y distribuye capacidad conforme a su estructura social e institucional. El reconocimiento de personas jurídicas o morales en el derecho romano demuestra que la personalidad no es exclusiva del individuo. Roma necesitó dar capacidad jurídica a ciertas realidades colectivas para que pudieran actuar con estabilidad en la vida social y económica. Una persona jurídica es un ente al que el ordenamiento atribuye la posibilidad de ser titular de derechos y obligaciones, distinto de los individuos que lo integran o administran. El punto no es metafísico, es funcional. Sin esa atribución, muchas actividades colectivas quedarían jurídicamente fragmentadas, porque cada acto debería imputarse a individuos concretos, con inseguridad y discontinuidad. En la clasificación básica de esta semana distinguimos dos formas. Primero, las asociaciones o corporaciones, agrupaciones de personas que se organizan para un fin común y actúan como unidad. Su valor jurídico consiste en que pueden adquirir bienes, asumir obligaciones y realizar actos jurídicos en nombre del colectivo, sin que cada miembro tenga que figurar como titular individual en cada operación. Segundo, las fundaciones. Aquí el eje no es el colectivo de miembros, sino un patrimonio afectado a un fin determinado, administrado conforme a reglas. La fundación permite continuidad del fin, aunque cambien administradores, porque lo decisivo es la destinación del patrimonio. Para que exista persona jurídica en sentido romano, no basta con reunirse o tener bienes. Se requiere una organización mínima que permita identificar quién representa, cómo se toma una decisión y cómo se administra lo que pertenece al ente. Esto introduce dos nociones técnicas esenciales: la representación. Una persona actúa en nombre del ente. Y la imputación. Los efectos del acto se atribuyen al ente, no al individuo que ejecuta materialmente la acción, siempre que actúe dentro de su competencia. Para el estudiante, el aprendizaje es claro. La personalidad jurídica es un instrumento del ordenamiento para dar estabilidad y unidad a fines colectivos. Con ello, el derecho romano anticipa problemas modernos: continuidad institucional, separación patrimonial y responsabilidad. Así, estudiar sujetos de derecho no es solo memorizar categorías, es comprender cómo el derecho crea sujetos para hacer posible la vida social organizada. En el derecho romano, la persona física entra al mundo jurídico a partir de un criterio básico: el nacimiento con vida. Ese umbral permite afirmar que el individuo es
persona para el ordenamiento, es decir, sujeto posible de derechos y obligaciones. Sin embargo, este punto debe entenderse con precisión. El reconocimiento de personalidad no significa automáticamente capacidad plena para actuar. Roma separa la idea de ser titular de derechos de la idea de poder ejercerlos sin asistencia. La capacidad se gradúa y se conecta con la posición jurídica del individuo, lo que explica la existencia de instituciones de protección como la tutela y la curatela. Además de los requisitos de existencia, interesa comprender cómo se extingue o se transforma la personalidad. La muerte extingue a la persona como portadora de derechos y obligaciones. Con ello, termina su participación jurídica directa y se abre un proceso de continuidad patrimonial que se resolverá por vías sucesorias, tema que el curso desarrollará después. Lo relevante en esta semana es la consecuencia conceptual. Para el derecho, el sujeto deja de existir como titular personal y, por tanto, no puede ya obligarse ni ejercer derechos en nombre propio. Junto a la muerte, el derecho romano introduce una figura decisiva para comprender su concepción de la persona, la capitis de minutio. A diferencia de la muerte, la capitis de minutio no elimina al individuo, sino que disminuye o altera su posición jurídica. Implica la pérdida o reducción de alguno de los elementos que estructuran la personalidad efectiva: libertad, ciudadanía o situación familiar. Por eso, una persona puede estar viva y, sin embargo, ver modificada su capacidad jurídica de manera sustancial. Esta idea enseña una lógica fundamental. En Roma, la persona se define por su situación jurídica dentro del sistema, no solo por el hecho biológico de existir. El aprendizaje clave es comprender que el derecho atribuye personalidad, delimita capacidad, prevé extinción por muerte y prevé disminución por cambios de estatus. Con esa lógica, puedes interpretar con rigor por qué ciertos cambios personales afectan profundamente la esfera jurídica y la posibilidad de actuar en relaciones patrimoniales y familiares. La teoría de los estatus es el instrumento con el que el derecho romano determina la posición jurídica concreta de la persona. Su valor es operativo. Permite establecer, con criterios jurídicos, qué capacidad tiene alguien para participar en relaciones jurídicas y qué limitaciones o protecciones le corresponden. En esta semana, el análisis se organiza en 3 ejes: libertad, ciudadanía y familia. El estatus de libertad distingue entre persona libre y esclavo. En el sistema romano, la libertad funciona como condición básica para ser sujeto en sentido pleno. La persona libre es titular de derechos y puede ocupar posiciones jurídicas reconocidas. El esclavo, en cambio, se ubica en una situación de subordinación jurídica que implica, de principio, ausencia de personalidad plena. Su capacidad se encuentra radicalmente restringida y su posición se entiende desde la lógica de dependencia. El estatus de ciudadanía determina si alguien es ciudadano romano o no. Esta condición es decisiva, porque la ciudadanía abre acceso a derechos de orden público y de orden privado, participación en la comunidad política y acceso a posiciones jurídicas civiles que el sistema reserva o privilegia. El tercer eje es el estatus familiar. Aquí la distinción central es entre sui juris y alieni juris. El sui juris no está sometido a patria potestad y actúa con autonomía jurídica. El alieni juris depende jurídicamente de un pater familias y esa dependencia incide en su capacidad de obrar, especialmente en lo patrimonial y representativo. Estos 3 ejes no operan por separado, se combinan y producen la capacidad efectiva. Un individuo libre, pero alieni juris, tiene restricciones distintas a las de un libre sui juris. Un no ciudadano puede carecer de accesos que el ciudadano sí tiene, y la falta de libertad reconfigura por completo la posición jurídica. En este marco se entiende la capitis de minutio como disminución de la posición jurídica, pérdida o reducción de alguno de los estatus, con efecto directo en la capacidad sin necesidad de muerte. Para el estudiante, el beneficio es inmediato. Familia, matrimonio, tutela y curatela presuponen una configuración de estatus. Si no identificas el estatus, no puedes determinar límites, efectos ni necesidades de protección dentro del derecho romano. La familia en el derecho romano no es solo un hecho social,
Es una institución jurídica organizada alrededor de una autoridad reconocida por el ordenamiento. Roma entiende la familia como un conjunto de personas unidas por una relación de dependencia jurídica bajo la patria potestad, no únicamente por lazos biológicos. Esto significa que pertenecer a una familia y actuar dentro de ella tiene consecuencias jurídicas directas, determina capacidad, representación, administración y protección. En el centro se ubica el pater familias. Su condición no equivale simplemente a ser padre, sino a ser el titular de la autoridad doméstica y el punto de referencia jurídico de la unidad familiar. La patria potestad es el poder jurídico del pater familias sobre los descendientes y sobre quienes quedan integrados bajo su autoridad. En su configuración clásica, esa potestad organiza la vida familiar en el plano personal y proyecta efectos patrimoniales, porque el pater familias concentra la titularidad y administración de los bienes familiares. Por ello, quienes están bajo patria potestad no actúan plenamente como sujetos patrimoniales autónomos. Su capacidad se encuentra condicionada por la estructura doméstica. Esta idea se expresa con claridad en la distinción entre sui juris y alieni iuris. El sui juris es jurídicamente autónomo, no está sometido a patria potestad y puede actuar en nombre propio. El alieni iuris depende jurídicamente de otro y su capacidad se restringe en la medida en que la autoridad familiar controla decisiones patrimoniales y la forma de representación. La familia funciona, entonces, como una unidad jurídica que distribuye capacidad, responsabilidades y protección, convirtiendo la dependencia en una categoría jurídica. Este bloque no busca idealizar el modelo, sino comprender su lógica institucional. El derecho romano estructura a la persona desde la familia y hace de la autoridad doméstica un criterio determinante de capacidad. Además, esta estructura explica por qué existen instituciones de protección cuando la potestad familiar no opera o resulta insuficiente. Si un sujeto no está bajo patria potestad, pero no puede actuar plenamente, el sistema debe ofrecer tutela o curatela. El aprendizaje central es que en Roma, familia y persona no se entienden separadas. La familia define posiciones jurídicas y condiciona la posibilidad real de ejercer derechos. El matrimonio, la tutela y la curatela permiten observar cómo el derecho romano regula la vida familiar y al mismo tiempo crea mecanismos para proteger a quienes tienen capacidad limitada. En materia matrimonial, Roma no concibe el matrimonio como un hecho puramente afectivo, sino como una institución jurídica con efectos personales y patrimoniales. Por eso distingue entre matrimonio cumanu y matrimonio sine manu. En el matrimonio cumanu, la mujer pasa a estar bajo la autoridad del marido o del pater familias de éste. Jurídicamente, se integra a esa estructura doméstica y su posición se reorganiza conforme a la autoridad familiar. En el matrimonio sine manu, la mujer conserva independencia jurídica respecto de la manus, mantiene su pertenencia jurídica original y no queda incorporada bajo la potestad marital en el mismo sentido. Esta distinción muestra que el matrimonio funciona como un mecanismo de organización de estatus y capacidad dentro del ámbito familiar, y por ello se conecta con lo estudiado sobre patria potestad y la diferencia entre sujetos autónomos y dependientes. Ahora bien, la graduación de la capacidad exige instituciones protectoras. La tutela se dirige a personas que no pueden ejercer plenamente sus derechos y no están bajo patria potestad, como ciertos menores. Su finalidad es garantizar representación y administración conforme al interés del tutelado, evitando que la incapacidad se convierta en desprotección. La curatela, por su parte, se aplica a sujetos con capacidad limitada que requieren asistencia para determinados actos. No se trata necesariamente de sustituir por completo al sujeto, sino de asistirlo jurídicamente para que la actuación sea válida y protectora. Lo decisivo es la coherencia del sistema. Cuando alguien no está cubierto por la autoridad familiar, pero carece de plena capacidad para actuar, el derecho crea figuras de protección. Así, matrimonio, tutela y curatela cierran el marco de la semana. El derecho romano organiza la familia, distribuye capacidad según estatus y provee mecanismos jurídicos para asegurar protección allí donde la autonomía no es plena.